Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la Palabra de Dios. Qué privilegio que tenemos por tener la Biblia, la Palabra de Dios en nuestras manos. Pensar que hay gente, hubo gente que dio la vida para que el libro esté en nuestras manos. Gracias a Dios por tantas personas que Dios usó para que hoy la Palabra de Dios pueda estar a nuestro alcance. ¿Cómo no estudiarla? ¿Cómo no aprovecharla? ¿Cómo no alimentarse de todo lo que Dios nos da allí? Dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué tremendo que nosotros tenemos la Biblia, la Palabra de Dios, para instruirnos en sabiduría. Hay gente afuera que no conoce a Dios y está loco por tratar de encontrar algo que les dé paz, que les dé seguridad, que les dé sabiduría para tomar buenas decisiones. Y nosotros tenemos la Biblia, la Palabra de Dios, que nos hace sabio para todas las cosas, empezando desde la salvación. Así que aprovecha este año para estudiar la Palabra de Dios, para alimentarte. Así que cuando la leas, recuerda que ahí es la misma palabra de Dios, Dios mismo hablándote de manera directa. Así que vamos a aprovechar. Hoy vamos a hablar acerca del primer libro y segundo de Crónicas. Vamos a explicar por qué Dios puso esos libros ahí en la Biblia, qué propósito tiene, cuál es el plan de Dios para que nosotros pudiéramos leer y entender el plan a través de estos libros. Así que bueno, te animo a poder leerla, estudiarla. Si tienes alguna pregunta, no te quedes con esa pregunta. Puedes escribir a pastoricre@gmail.com y ahí te estamos respondiendo, bueno, con la ayuda del Señor, todo lo que esté a nuestro alcance para que puedas tener una respuesta. Estamos estudiando los libros de la Biblia, por eso son los libros del libro. El libro, por supremacía, es la palabra de Dios, es la Biblia, y cada uno de los libros que la compone, pues tiene algo en particular que debemos prestar atención. Estamos estudiando, hasta aquí hemos llegado hasta el segundo libro de Reyes, y hoy vamos a estudiar primero y segundo libro de Crónicas. Somos propensos a decir primera de Crónica y segunda de Crónicas. Estamos tan acostumbrados que siempre lo vamos a decir. La realidad es que deberíamos decir primero y segundo de Crónicas. ¿Por qué? Porque no son epístolas, son libros. Por eso es primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas, que pertenecen a los libros históricos. Así que prestemos atención, porque estos libros van a tener mucho contenido similar de primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Samuel. Por eso son lo que se llaman libros dobles, que nos ayudan a entender mejor la historia. Así que vamos a estar estudiando estos libros para que entonces podamos tener un panorama completo acerca de lo que Dios nos deja a través de los libros de Crónicas. ¿Qué es una crónica? Una crónica son los registros de eventos históricos que están puestos en orden. Así que vamos a tener mucha información, pero ordenada, acerca de los acontecimientos que acontecieron en el pueblo de Israel, con los reyes, con los sacerdotes, con los profetas y demás. Todo lo que aconteció, pues ahí está registrado con propósito, con muchos propósitos. Así que vamos a estar estudiando estos libros con detenimiento. Cuando tú empieces a leer el primer libro de Crónicas, vas a encontrar algo que puede que te desanime, pero es una prueba para ti, porque comienza con los descendientes. Los descendientes desde los hijos de Noé en adelante. Así que tenemos ahí esa descendencia desde Adán hasta Nehemías con propósito. Cuando el escritor, que no sabemos a ciencia cierta quién ha escrito primero y segundo de Crónicas, probablemente Esdras, cuando se escriben estos acontecimientos,
no tenían tan en claro las personas que estaban escribiendo y redactando toda esta historia de que estaba hablando directamente de Jesucristo. Ellos sabían que la descendencia del Mesías tenía que venir por la línea de David, porque ahí fue justamente que Dios le hizo un pacto a David que su descendencia iba a permanecer en el trono, así que ese trono, ese hijo de David, justamente llegó en los días del Señor Jesús, cuando él nació, ¿no? Todo esto Dios lo ha puesto con propósito. Cuando tú leas la descendencia, entonces los primeros capítulos, descendencia de una familia, de la otra y demás, recuerda que estamos hablando, en primer lugar, de los libros que tienen que ver con relación a lo que Dios nos ha dejado, ¿no?, en la palabra de Dios para ver esa descendencia en Cristo. Ahora, el libro tiene mucha relación con Samuel y con el libro de Reyes, por esas conexiones que nosotros encontramos, ¿no? Es importante darnos cuenta de esto. Samuel y Reyes son libros más biográficos, detallan más específicamente los acontecimientos de ciertas personas, de los reyes, pero también vas a encontrar las historias de los profetas, por ejemplo, aquí. Pero Crónicas es un libro más estadístico, ¿no? Los reyes hacían esto, anotaban todos los datos que eran importantes y nosotros hoy desde aquí decimos, wow, todo eso tenía que ver con Cristo. Por eso era tan importante anotar estadísticas y números y descendientes, porque todo te lleva a Cristo. Increíble, es así. Según, el libro de Samuel y Reyes también son más personales, cuentan, ¿no?, detalles de las personas, de las relaciones que había entre ellos, por ejemplo, entre los profetas y los reyes, pero cuando vas a Crónicas es más algo relatado de manera oficial, para que todo el mundo entienda, ¿no?, y que sepa cómo se manejaba Israel en su centro de atención, que ahora lo vamos a ver. Samuel y Reyes hablan más de la historia de Israel en general, ¿no?, y sobre todo del norte. Pero cuando tú vas al libro de Crónicas vas a ver que el énfasis está en Judá, en el sur. Por eso es importante leer todos los libros, porque de alguna manera tienes el punto de vista del norte y después el punto de vista del sur, y vas a tener que unir todas las historias porque hay muchos pasajes paralelos que ayudan a descubrir mucho más la riqueza que tienen estos libros. Y también Samuel y Reyes enfatizan el trono, el reinado, ¿no?, los reyes, la descendencia de los reyes. Y cuando tú vas a Crónica vas a ver que el énfasis está en el templo de Jerusalén. Por eso se centra mucho en lo que es la historia de Judá. Así que estamos viendo eso entonces, ¿no?, de cómo estas cosas acontecen en diferencia entre los libros de Samuel y Reyes y que se relacionan entre sí también. Lo mismo sucede con los libros de Esdras y Nehemías, que son los libros que le siguen, los anteriores y ahora los posteriores, ¿no? En hebreo originalmente todos estos libros estaban juntos, relatando una sola historia, ¿no? Era la historia de Israel, entonces desde los comienzos hasta que son deportados a Babilonia y después cómo empiezan a volver otra vez a su tierra. Por eso que era toda una sola historia. Por eso hay mucha conexión entre estos libros. Si tú vas al libro de Crónicas vas a encontrar que, por ejemplo, cuando termina el libro de segundo de Crónicas, termina el último versículo, está el decreto de Ciro, y dice, por ejemplo, quien haya entre vosotros, de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Y quedó ahí, ¿y suba para qué? Como que falta una conclusión. Inmediatamente sigue el libro de Esdras, y en el capítulo 1, ¿no?, el versículo 3, dice, suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová. Es decir, la explicación justamente está en Esdras. Por eso muchos dicen que es una historia que continúa, que la escribe también Esdras, ¿no?, en relación a esto, y por eso es que tenemos entonces esta historia completa. Ahora, la diferencia sería que Crónicas habla más de retrospección, es decir, ¿qué pasó antes? Vamos a contar toda la historia, está aquí para que sepan al detalle, inclusive las causas
de la caída de Jerusalén y por qué Dios permite que se destruya su templo. ¿No? Porque uno dice, ¿cómo es que Dios, ¿no?, va a destruir su propio templo? No es que Él lo destruye, Él permitió que lo destruyeran porque Dios lo había dicho desde un principio. Ok, si ustedes, está lindo el templo, dijo Dios, ¿no? Pero si ustedes me abandonan a mí, el templo no sirve de nada, porque lo más importante es la relación que tienen que tener con Dios. Así que cuando vuelven después, ¿no?, que son deportados 70 años a Babilonia, vuelven, entonces está el libro de Esdras que habla de la restauración del pueblo, restauración espiritual, la búsqueda de Dios. Y Nehemías va a hablar acerca de la reconstrucción, empezando por la muralla y todo el sistema de vida, de gobierno y demás. Así que lo tenemos ahí a estos libros para poder entender la historia de manera completa. Bueno, así que propiamente hablando acerca de los libros, estos dos libros de crónicas, entonces vamos a tener en el primer libro, entonces los primeros 10 capítulos vas a tener la genealogía, luego la historia de David hasta el final. El segundo libro de crónicas te va a relatar en principio los 40 años que gobernó Salomón y luego el resto de todos los reyes de Israel hasta que terminan en cautiverio. Así que hablemos del primer aspecto de los primeros capítulos del primer libro de crónicas acerca del pueblo de Dios. ¿Cómo es que se llega a decir que Israel es el pueblo de Dios? Bueno, aparecen las genealogías, aparecen las descendencias para poder conformar el pueblo de Israel con sus diferentes tribus. Y ahí están anotadas todos los registros de las familias a que pertenecían a cada tribu. Recuerda que la tribu de Leví era la que se dedicaba exclusivamente al servicio de Dios. Tenía que estar dentro de la línea de la familia para poder servir a Dios en el templo. Inclusive cuando vuelven después de la deportación, tanto Esdras como Nehemías se encargan de ver que los que van a estar como levitas, ayudando a los sacerdotes, sean personas que pertenecían a la tribu de Leví. ¿Cómo hacían? Tenían que hacer un análisis, una investigación acerca de los descendientes. Por eso es que aparecen allí las líneas genealógicas. Y si prestas atención, entre esas líneas genealógicas siempre hay verdades espirituales. Vas a encontrar perlas bien interesantes, así que empieza a conectar nombres y ver si una cosa encaja con la otra. Te va a llamar mucho la atención, vas a descubrir mucho de parte de Dios en medio de esas genealogías. Así que sigue adelante. Lo más importante es recordar esto. Dentro de la genealogía vino Cristo. Y dentro de todos los reyes de Israel vino Cristo. Por eso es importante recordarlo, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio de Lucas va a ser lo mismo que Crónicas. Te va a contar desde que Adán nace, es creado por Dios, y todos sus hijos, sus descendientes, por Abraham. Y después tenemos los reyes, ¿no?, de David. Y lo mismo aquí, ¿no?, todos los reyes. Así que es importante tener en cuenta que todas esas genealogías nos llevan a Jesucristo. Él es el centro de todas las cosas, ¿no? Así que, lee con cuidado, porque ahí también en el capítulo 9 vas a ver los que regresan de Babilonia, vas a encontrar la genealogía de Saúl también, y cómo muere Saúl y sus hijos. Es un capítulo triste, ¿no?, la muerte de Saúl, porque una vez se pone a pensar, decir, ¿qué hubiera sido Saúl si hubiera trabajado al lado de David? Hubieran trabajado juntos, Jonatán con David, ¿no?, dirigiendo a Israel. Hubiera multiplicado mucho más lo que era el pueblo de Israel, ¿no?, por lo menos en mi imaginación, ¿no? Es decir, cuánto más Dios hubiera podido hacer en Saúl si él no se hubiera pervertido, no hubiera terminado buscando a las brujas, al ocultismo, tantas cosas malas que hizo. La verdad es que es importante obedecer a Dios, buscarlo al Señor para que Dios cumpla todo ese plan y propósito que tiene. Cuando vas a capítulo 11 y 12 vas a encontrarte con David, el ungido de Dios. Fíjese que Saúl es puesto como rey porque el pueblo quería un rey. Pero David no, David fue diferente. Dios le dijo a Samuel, ve a tal familia, llámalos allí porque ahí yo tengo el próximo rey para Israel. Y ahí es justamente cuando aparece David, el más pequeño de toda la familia, ¿no?, y es ungido como rey porque Dios lo dijo. Así que es diferente, ¿no? La postura es diferente. Dios buscó el corazón y a partir de ahí entonces empezó a trabajar para que él pudiera llegar a ser un rey. Bueno, encuentras entonces ese inicio de David. Luego vas a encontrar cómo él empieza a construir
todo lo que es la nación, aparece el ejército de David, ese ejército que se formó por casi improvisación, ¿no? Porque al principio lo estaba persiguiendo a David, Saúl, entonces David se esconde en una cueva y comienza a llegar sus familiares, después sus amigos, después aquellos que no estaban endeudados, que estaban con problemas y demás, todos vinieron a estar con David y empezó a formarse un ejército tremendo. Así fue como nació el terrible y poderoso ejército de David. Si tú lees Los Valientes de David, te vas a dar cuenta que ejército como el David no hubo. Fue el más grande de toda la historia de la historia universal, ¿no? Vas a encontrar con que ese ejército era realmente poderoso. Uno vencía a 800. Era maravilloso. La verdad que fue el poder de Dios obrando a través de ese ejército. Vas a ir al capítulo más adelante. Bueno, recordemos el mapa donde va a influenciar David, pero también Salomón, ¿no? Aquí está el mismo territorio que ambos ocuparon, así que ahí están las tribus repartidas. A lo mejor puedes detenerte, si quieres hacer una pausa a este video, y fijarte bien cada una de las tribus, cómo estaban repartidas, y los límites donde gobernaba, bueno, Saúl más pequeño, lo tienes a David y a Salomón en un territorio mucho más amplio todavía, ¿no? Muy bien. El Arca del Señor, capítulo 13, es un capítulo interesante porque te va a hablar del deseo de David de tener el Arca de Dios cerca para escucharlo a Dios, para tener su presencia, y es algo que Saúl nunca lo buscó. Nunca Saúl se preocupó por tener la presencia de Dios, por tener el arca de Jehová, ¿no? Ahí estaba en Silo, en una carpa, y ahí se había quedado, ¿no? Así que estaba olvidada, digamos, para el rey, ¿no? Pero David, en esa relación que tiene con Dios, se da cuenta que lo necesita Dios, necesita escucharlo, por lo tanto él trata de traer el arca. Bueno, vamos a encontrar que de repente al principio no habían hecho las cosas bien porque la habían traído de una manera fuera de la voluntad de Dios, ¿no? La habían llevado en un carro y tendría que ser traída por sacerdotes, pero hasta que al fin es llegada a Jerusalén, ¿no? Y hay un regocijo tremendo. Muchos cuentan que el Salmo 24 también es justamente en la entrada del arca de Dios en Jerusalén para celebrar la presencia de Dios allí con ellos, ¿no? Así que bueno, eso lo va a encontrar en capítulo 13, después capítulo 15-16, ahí es donde justamente David trae el arca, y hay un salmo de gratitud de David, es por la misericordia de Dios, ¿no? Por haber traído ese arca y saber que Dios estaba gobernando allí en medio de ellos. Ahora, el capítulo 17 es un capítulo también muy central porque Dios hace un pacto con David. Un pacto donde Dios establece las cosas como son y le dice lo que van a llegar a ser, ¿no? Dios es el que escoge entonces la nación, la tribu, la familia y el hombre para que sea el rey, y les da un pacto, ¿no? Así que ese pacto tenía que ver con un pacto eterno. Un pacto eterno, y uno dice, ¿cómo puede ser eterno si nos morimos, si las cosas se terminan, y qué pasará más adelante con la genealogía de David y demás? Pero es eterno porque continúa eternamente por Jesucristo, a través de él. Recordemos que Jesús es descendiente directo del rey David. Por eso el reinado de David dice que estará sobre su hombro. También lo profetizó esto Isaías, lo hemos celebrado en Navidad, ¿no? Acerca de ese reinado permanente de Jesucristo. Así que el Señor entonces es el que continúa el reinado eterno que había sido dado por Dios a David. Capítulo 18 al 20 vas a ver cómo empieza a ejecutarse de parte de Dios ese pacto, cómo Dios está con David, cómo lo ayuda, cómo David extiende sus dominios, cómo Dios le da poder, dominio en todos los ámbitos, ¿no? Fíjese, recuerde que no cuentan los detalles personales, por eso te vas a encontrar con que muchos datos del libro de Samuel o Reyes no aparecen aquí, ¿no? Es más general acerca de todo lo que David ha logrado como hazañas militares, extensión de terrenos y demás. Capítulo 21. El capítulo 21 es un capítulo triste y raro, porque resulta que dice que Satanás tienta a David para que haga un censo en Israel.
Y uno dice, un censo es lo más normal del mundo, ¿no? A mí me gustaría saber cuántos hay en el territorio, pero no era como Dios quería que se haga en Israel. Simplemente David quería saber cuántos eran, cuán poderoso era el ejército. Parece que era un poco de orgullo lo que lo movilizó a hacer esto. Hasta sus amigos y allegados no estaban de acuerdo con hacer semejante cosa, ¿no? Por el trabajo pesado, porque había que recorrer todo el país para saber todos los datos oficiales. Así que David puso mucha presión para que esto se haga. Sin embargo, al hacer esto peca contra Dios, porque quebranta un mandamiento que Dios le dio en el libro de Éxodo. Hay que recordar, hacer conexión. Éxodo 30, 12 dice lo siguiente: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Eso fue exactamente lo que pasó cuando David hizo el censo. Empezó a haber una mortandad, una plaga en el pueblo, muriendo mucha gente, porque se quebrantó este mandamiento. Cuando Dios decía que todos los israelitas le pertenecían a Dios, así que eran su pertenencia. Y si lo iban a contar, cada uno tenía que pagar el rescate por persona, y eso no hizo David, simplemente juntó números y quería saber cuántos eran y nada más. No, había que hacerlo de manera detenida, recordando que todos somos propiedad del Señor, así que no somos propiedad de las personas ni del rey, somos propiedad del Señor. Y si alguien quiere hacer un recuento, tenía que pagar por eso, cada uno su rescate. Entonces, bueno, al pasar esto por alto, entonces hubo un castigo bastante fuerte, fue en este caso, ¿no?, lo que le pasó allí a David. Sin embargo, miren las cosas de Dios, cómo hace el Señor las cosas, ¿no? Porque Dios es tremendo en su paciencia, pero también en sus planes, en su organización, en su sabiduría. Resulta que cuando David ve el ángel de la muerte, haciendo estragos en el pueblo, ¿no?, por causa de este pecado, entonces clama a Dios y el ángel se detiene en un área, ¿no?, de un lugar definido. Entonces, cuando él ve el ángel ahí detenido, compra esa propiedad, ¿no?, a una persona determinada, compra esa propiedad y ahí establece, entonces hace un altar de sacrificio para pedir perdón al Señor por esos pecados, y ahí es como Dios se arrepiente del castigo y termina la mortandad. Pero ese terreno quedó comprado para David. A tal punto ese terreno que ese fue justamente el lugar donde Salomón construye el templo. Así que hoy por hoy ese lugar donde está la mezquita de Omán le pertenece al rey David. ¿Sí? Si vamos a la historia, le pertenece al rey David porque él pagó por ese lugar, ¿no?, para poder construir el templo. Entonces es algo que hay que considerar bíblicamente, ¿no?, para entender de que ahí es donde justamente Dios había dirigido a David y luego a Salomón para que puedan construir el templo en ese lugar. Así que tú empiezas a leer primer libro de Crónicas, capítulo 22, y vas a encontrar cómo David se preocupa por obtener los materiales para la construcción del templo. Vas a capítulo 23 y ahí aparecen los levitas que van a estar trabajando, en el 24 los sacerdotes y el orden que tenían. Luego vas a encontrar también hasta los cantores, porteros. Es que toda la organización estaba en el corazón de David. No es que todo esto nace en Salomón, nace en David. David es el que prepara todas las cosas, prepara el oro, el incienso, la plata, el bronce, prepara todos los materiales, la organización, ¿no?, para que ese templo pueda estar listo cuando entonces su hijo lo suceda. ¿Por qué? Y porque él lo quería construir, pero Dios dijo, no, tú no lo vas a construir porque has derramado mucha sangre, va a ser tu hijo el que lo va a construir. Por eso él lo que hizo fue preparar todo como si él mismo lo construyera, aunque decimos nosotros el templo de Salomón, ¿no? Pero la verdad que la iniciativa y el corazón lo puso David. Se lo transmitió a su hijo, se lo enseñó, le enseñó todas las cosas para que él pudiera entonces construirlo, ¿no? Al final relata entonces sus últimos días y cómo entonces Salomón llega al trono, aún antes de morir David, porque ya estaba muy anciano,
Y ahí es cuando entonces David le encarga a Salomón la construcción del templo, pero también a toda la nación, para que hagan ofrendas, para que también ellos hagan donaciones y se construya el mejor templo que Dios pueda tener, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, era el mejor templo que se le podía dar al Señor. Así que aquí es donde aparece el tema central de los libros de Crónicas, y es Primera de Crónicas 17:10, cuando Dios dice, Jehová te edificará casa. Hay un juego de palabras aquí, porque David quería construirle una casa a Dios. Y viene el profeta y le dice, no, Dios dice que Él te va a construir casa a ti. No es que tú le vas a construir a Él. Es cierto que le construyó el templo, pero Dios se refería a una casa como una familia, una descendencia permanente y eterna. Y esa casa, al fin y al cabo, es donde Jesús entonces iba a venir a traer rescate por la humanidad y ser el Rey de Reyes. Lo estamos esperando, en cualquier momento viene el Señor. Ojalá que terminemos este video y estemos en la presencia del Señor, ¿no? Porque la realidad es que ese Rey de Reyes va a venir a gobernar, y nosotros con el Señor. Bueno, muy bien, así que pasando al segundo libro ahora de Crónicas, ahí vamos a encontrar entonces el reinado de Salomón. Comenzó maravillosamente, ¿no? Comenzó con una pompa y un esplendor, un lujo increíble, ¿no? Porque todo eso lo había provisto Dios. Porque Él había sido bueno, misericordioso y lo quería hacer, ¿no? Para mostrar que cuando Dios ama, da mucho, da al máximo, da todo lo que tiene. Bueno, lo sabemos porque dio también a su hijo, ¿no? Ahora. Pero allí entonces vas a encontrar en el primer capítulo donde Salomón, un muchacho, no sabemos exactamente la edad, pero de muy pequeño, tal vez algunos piensan que tendría unos 18 años cuando estaba haciendo esta oración. Él sueña y hace una oración porque Dios le dice, bueno, pídeme lo que quieras que te dé. Entonces él pide sabiduría, corazón entendido para poder guiar al pueblo de Dios. Entonces la respuesta de Dios es, mira, me pediste sabiduría y yo te la doy. Pero además te doy lo que no me pediste porque supiste dar la prioridad, ¿no? Supiste pedir según la prioridad correcta. Así que Dios también le da riqueza, poder y muchas otras cosas más, ¿no? En abundancia. Así que Dios cumplió todo esto. Vas a seguir leyendo el capítulo 2 de Crónicas, el segundo libro, y vas a encontrar ahí la construcción del templo. Qué tremendo fue la obra del templo, ¿no? Ahí es donde, bueno, cada cosa estaba puesta en su lugar, ¿no? Es trasladada el arca del templo y queda una obra maravillosa. Te lo voy a hacer en partes para que vayamos de a poquito entrando a ese maravilloso templo de Jerusalén. Así que por aquí era la entrada, ¿no? Por aquí era la entrada y como si tú fueras judío, podías ver todo lo que pasaba en esta zona, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno de estos, que está aquí, un judío cualquiera, podía traer un sacrificio para presentarle al Señor, sea por pecado, sea por sacrificio de paz. Recuerda todo lo que hemos visto en Levítico para saber qué tipo de sacrificio. Pero ahora ya era un altar inmenso, era muy grande. Fíjese que hay escalinatas para poder llegar hasta el altar de bronce, donde ahí se sacrificaban los animales para Dios, y esto, bueno, era olor grato para Dios, ¿no? Antes había un lavacro pequeño en el tabernáculo, pero ahora Salomón hace construir un mar, ¿no? Él le dice así, es una enorme piscina de bronce también, donde ahí es donde se lavaban y juntaban el agua para que siempre esté todo limpio en ese lugar, ¿no? Porque, claro, los sacrificios generaban derrame de sangre y grosura y tantas cosas que había que después limpiar para que siempre quede ordenado y, bueno, sea el lugar donde va a estar la presencia del Señor, ¿no es cierto? Luego entonces estaba la entrada hacia el templo, tenía dos grandes columnas, ¿no? Inclusive Salomón le puso dos nombres. Y uno dice, ¿por qué los nombres? Yo creo que debe ser por orientación, ¿no? Porque si alguien tenía que venir del lado de ven del lado de la columna de Joaquín. Entonces, claro, ya sabían por qué lado tendría que venir. Así que ahí estaba la entrada de ese templo maravilloso. Todo de afuera se veía de bronce, pero cuando tú entrabas al templo ya era de oro. De oro. Y esto era para Dios, no era para cualquiera, no era para la gente, no era para que saque fotos del oro que había, sino era para Dios exclusivamente, porque todo esto estaba cerrado y no podían entrar nada más que los sacerdotes hasta el lugar, el primer lugar,
llamado lugar santo. Si te fijas, este es el tamaño que tenía una persona. Y fíjese el techo. Qué alto que era, ¿no? El templo. Aquí está la proporción. Así que lo tenemos ahí. Entonces, viendo justamente esto, que al lado estaban los candelabros, ¿no? De oro también, las mesas de los panes de la proposición y todo un lujo increíble, ¿no? Donde podían entrar los sacerdotes aquí y el sumo sacerdote ofrecía aquí en el altar del incienso esa adoración al Señor, incienso permanente al Señor para poder darle esa adoración que el Señor merece. Ahora, luego había un recinto más interno, secreto, cerrado, que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para presentar el perdón de todo el año de los pecados, ¿no? El día de la expiación. Tenía una cortina bien gruesa, que algunos dicen 2 pulgadas de ancho, ¿no? Donde no se podía atravesar así nomás. Así que por eso es que debía entrar el sacerdote. Y aquí teníamos lo que era el arca del pacto, adentro estaban las tablas de la ley, y por fuera había construido entonces querubines, ¿no? Querubines con cierta forma particular. Si tú vas después a otros libros de la Biblia vas a ver que tanto en Ezequías como en Apocalipsis los querubines tienen formas humanas y también de animales, ¿no? Con diferentes características. Así que por eso es que había 2 querubines ahí también con cierta figura que a lo mejor estaban allí, ¿no? Aquí parece como que tuvieran rostros de leones, ¿no? La idea es que estos ángeles que no están definidos como los seres humanos, son ángeles de Dios creados, es una creación especial de Dios para fines particulares, entonces estaban cuidando el propiciatorio, cuidaban el arca del pacto del Señor. Y luego afuera había depósitos para poder guardar muchas cosas que se donaban al templo y por ahí no se consumían en el día, sino durante todo el año. Así que se guardaban allí en ese lugar. Viendo otra perspectiva desde otro lado, ¿no? Aquí está la entrada en las 2 columnas, aquí tienes el lugar santo donde están las mesas de los panes de la proposición, los candelabros y aquí estaba el altar de incienso y del otro lado de la cortina entonces estaba el arca del pacto que contenía las 2 tablas de la ley, ¿no? Cubiertas por 2 ángeles querubines. Bueno, ahí tienes todo el panorama completo. También le puedes hacer, si quieres, una pausa a este video y puedes ampliar algún detalle que quisieras poder observarlo más detenidamente, porque era un templo majestuoso, la verdad maravilloso. Ese templo fue dedicado a Dios y interesante de todo esto es que en el momento que estaban dedicándolo al Señor, dice que Dios del cielo envía fuego e enciende el altar. ¿No? Tremendo ese momento, imagínate la gloria de Dios y todo ahí reunido dándole gracias al Señor por la oportunidad del templo y Dios manda el fuego del cielo y lo enciende. Fue tremendo, ojalá que veamos ese video, lo vamos a ver en el cielo. Amén. Bueno, así que ahí vemos entonces dedicando el templo, ese pacto que Dios hace también con Salomón diciendo, este templo yo voy a estar aquí, pero si ustedes me abandonan, este templo también puede ser destruido, y así sucedió al fin y al cabo, ¿no? Bueno, capítulo 8, vas a encontrar las actividades de Salomón, luego que la reina de Sabá lo viene a visitar para ver tanta gloria y hermosura, la riqueza y fama que tiene, y al final la muerte de Salomón, que deja mucho que desear. La verdad es porque comenzó muy bien Salomón, pero empezó a declinar de manera espiritual, ¿no? Su vida espiritual empezó a declinar en los últimos años de su vida, porque tuvo muchas mujeres fuera del pueblo de Dios que tenían sus dioses. Entonces dice que doblaron su corazón para que también vaya a otros dioses y al final terminó adorando a otros dioses. Por eso es que Dios lo reprendió también. Dios le había prometido largura de días si andaba en los caminos de Dios, pero no, él al final no anduvo en todos los caminos de Dios. Por eso es que ¿saben a qué edad murió Salomón? A los 59 años. La verdad es que murió bastante joven porque no obedeció de manera completa todo lo que Dios le había pedido. Nos deja cierta nostalgia, ¿no? De saber qué habrá pasado con Salomón en los últimos días de su vida, si se había arrepentido o no. Ahí está el libro de Eclesiastés. Eclesiastés nos muestra, ¿no? Que todo lo que él había bebido y ya parece que ya estaba bastante anciano. Y al final dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos.
quizás eso es un reflejo de un arrepentimiento y entender que al final lo más importante justamente era eso, ¿no? Es poder honrar y temer el nombre del Señor durante todos los días de nuestra vida. Muy bien, desde el capítulo 10 hasta el 36, hacemos todo un paquete, pero hay muchos capítulos que hablan acerca de todos los reyes que vinieron después de Salomón. Si recuerda lo que hemos visto en los libros de Reyes, es que el reino se divide por el hijo de Salomón, porque, bueno, hay el capítulo 10, capítulo 11, Roboam. Roboam fue un niño criado en el palacio, ¿no? Con un grupo de amiguetes que cuando lo pusieron de rey, bien joven, así que cuando el pueblo viene a pedirle que libere un poco la servidumbre de los taxes, de los impuestos altos que había puesto Salomón, ¿no? Entonces, bueno, él va a consultar primero con los ancianos a ver qué dice, ¿no? Y ellos dicen, bueno, si tú les sirves, ellos te servirán para siempre. Pero los jóvenes eran inmaduros y los jóvenes le dieron un consejo diciendo, no, tú di que eres más fuerte que tu padre, ¿no? Y que vas a castigarlo más fuerte y duramente todavía. Y eso fue un golpe tan duro contra el pueblo que el pueblo se dividió, ¿no? Toda la parte del norte diciendo, no queremos saber nada con el reinado de Roboam, ¿no? Ya hemos entregado mucho nosotros a coste de muy poco, ¿no? Entonces, la verdad es que se divide el reino, ¿no? La parte norte queda como el reino de Israel y la parte sur el reino de Judá. A partir de ahí entonces vas a ver que la mayoría de la perspectiva del libro de Crónicas está en el reinado de Judá, la parte sur. La parte norte dura un poco menos que la del sur porque se apartan muy rápidamente del Señor. Al no venir al templo de Dios, siguen a la idolatría y el reino de Asiria se los lleva cautivos. Así que queda solamente el reino de Judá. Ahí vas a encontrar entonces todos los reyes de Israel están de este lado y paralelamente vas a ver los reyes de Judá. Ahí vas a encontrar desde Robán a muchos que han sido unos buenos reyes, ¿no? Podemos decir que Asa, Josafat, fueron buenos reyes. Asa empezó muy bien. En el último tiempo es como que dice que en vez de buscar a Dios empezó a consultar a los médicos. Y esos médicos no estaban tan relacionados con Dios, sino con cuestiones esotéricas y demás. Entonces es por eso que al final dice que termina con una enfermedad incurable, ¿no? En los últimos días de su vida. Así que no termina muy bien físicamente Asa por eso. Su hijo Josafat también ha sido un rey que temía a Dios, respetaba a Dios, pero tuvo un problema. Este rey emparentó con una hija de Acab, aquí, ¿no? Entonces eso le trajo bastante problemas también al rey en esa alianza que habían hecho allí. Así que después tenemos el reinado de Jorán, Atalía, que son muy malos reyes. Rescatan como a niño a Joás, lo ponen de pequeño, y mientras él le hizo caso al sacerdote, funcionaba muy bien. Joás andaba muy bien en el pueblo. Pero cuando se murió el sumo sacerdote que lo cuidó y lo dirigió, agarró por malos caminos y terminó muy mal, realmente, Joás. Bueno, luego tenemos Amasías. Estos dos podemos decir que eran más o menos buenos. Usías fue un buen rey, muy inteligente, muy despierto, pero en los últimos años lo venció el orgullo porque él creyó que tenía autoridad, inclusive hasta para entrar en el templo y ofrecer incienso a Dios. Entonces, bueno, ahí fueron los sacerdotes, dijeron, esto no lo puedes hacer tú porque esto le corresponde solo a los sacerdotes. Así que él se enoja y le brota lepra por haber desobedecido a la ley de Dios. Así que de ahí lo destituyen como rey, termina fuera, ¿no? Porque tenía que estar en un recinto apartado, todos los que eran los que sufrían de la enfermedad de la lepra, y lo sucede su hijo Jotam, que trató de más o menos llevar las cosas a cabo, pero no fue tan rey. El rey Acaz fue muy malo también, realmente se apartó del Señor, siguió la idolatría de los asirios, así que muy mal. Pero luego le sucede Ezequías. Ezequías es un buen rey que tuvo también sus debilidades, pero tratando de confiar en el Señor y seguirlo a él. Fíjense que paralelamente ustedes van a encontrar aquí en el cuadro a los profetas. Si ustedes tracen la línea, ¿no? y por ejemplo quiere decir
¿qué profetas habría en el tiempo de Ezequías? Acá está Ezequías. Sigue la línea y te vas a encontrar con Isaías, te vas a encontrar con Miqueas, ¿no? Oseas ya no estaba. Así que de estos reyes, Ezequías escucha a Isaías, inclusive cuando viene a atacar Sennacherib de parte de los asirios, dice que va a orar, busca al Señor junto con Isaías, y ahí ven la respuesta de parte de Dios. Recuerda todas esas historias que son maravillosas, ¿no? Cómo Dios rescata al pueblo de Israel siempre en situaciones tan apremiantes. Luego viene Manasés, es el peor rey de Israel. Un desastre hizo en Israel. Lo llevó a la perdición, lo llevó a la idolatría, a matar a los niños. Un desastre en todo sentido. Así que nos llama mucho la atención que Manasés fue el rey que más vivió. Si no voy mal, eran 55 años. Fue el que más vivió, que más reinó. Y uno dice, ¿por qué? Léete la historia y vas a encontrar con que Manasés en los últimos años de su vida se arrepiente de todos sus pecados y Dios lo perdona. Increíble, el amor del Señor es así, ¿no? Así que, ¿por qué fue el que más vivió? Porque Dios estaba esperando que se arrepintiera. Al arrepentirse, Dios entonces lo perdona y entonces ahí continúa. Luego viene su hijo Amón, que tampoco fue un buen rey, pero sí luego se levanta el último buen rey, que es el rey Josías, un rey que desde niño buscó al Señor, quitó la idolatría de sus padres y sus abuelos, encontró la palabra de Dios y buscó al Señor durante su reinado, pero después le suceden sus hijos, que eran muy malos reyes también, se apartaron del Señor, se volcaron a la idolatría, y al final termina con justamente lo que es la deportación a Babilonia. Viene Nabucodonosor, destruye la ciudad de Jerusalén, mata a mucha gente, destruye el templo, se lleva todas las posesiones de Israel, todo el oro, todo lo que había allí, y los deja en la bancarrota, en la nada, gente muy pobre, quedan muy poquitos allí, y se cumple todo lo que el profeta Jeremías había dicho que se iba a cumplir porque habían desobedecido a Dios. Hemos visto este cuadro, pero lo podemos recordar. En el reino de Israel, si hacemos un análisis de todos los reyes que hubo, no vas a encontrar ninguno bueno en la parte del norte. Qué triste, ¿no? Si vas al sur, pues en Judá vas a encontrar algunos que fueron más o menos buenos y otros malos, ¿no? Y ahí tienes las referencias, ¿no? Roboam empezó bien, terminó mal. Asa empezó bueno, terminó mal, más o menos. Joás empezó bien, terminó mal. Amasías bastante bueno, Usías bueno, Jotam bueno, Ezequías bueno, Manasés al final se arrepiente y Josías bueno y lo demás, todos malos, ¿no? Así que fíjese que es misericordia de Dios, porque si tú haces un análisis de todo esto, es decir, este pueblo nunca amaba a Dios realmente. Sin embargo, la misericordia de Dios siempre estuvo presente, así que si hubo misericordia para ellos, también lo hay para nosotros. Nosotros no somos mejores que ellos porque todos tenemos la misma naturaleza humana, que tratamos de agradarnos solo a nosotros mismos. ¿Cuántas veces olvidamos al Señor? Y sin embargo, la mano de Dios siempre está ahí, nos atrae, nos seduce, nos podemos arrepentir de nuestros pecados, el Señor nos da otra oportunidad. ¡Qué grande el Señor! ¡Qué misericordia que tiene! Ojalá que le sigamos siempre al Señor en todo momento y recordemos y le demos gloria a Dios por su misericordia, porque permanece para siempre. Al final, capítulo 36, entonces está el final, donde el trono es quitado, el templo es quemado. Si el pueblo y los reyes no adoraron a Dios, no le siguieron a Él, fueron infieles, pues al final reciben el castigo que Dios había dicho que les iba a traer. Recordemos un versículo. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice esto la palabra de Dios: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que lo que hemos visto en esta historia, en tantas historias del pueblo de Israel, aplica mucho para nuestra vida hoy. Si obedecemos al Señor, pues nos va a ir muy bien, el Señor nos va a bendecir en muchas áreas de nuestra vida y vamos a ver el plan de Dios cumplido en nuestra vida. Pero si le desobedecemos, las consecuencias van a ser inevitables. Puede que en muchas de ellas, en su misericordia, Dios nos ayude a sobrepasar esas consecuencias, pero la verdad es que las consecuencias las tenemos que enfrentar nosotros. Si nos hemos apartado de Dios, no podemos culpar a Dios diciendo lo que nos pasa es culpa de Dios, porque Dios ya dijo cómo son las cosas. Si tú le desobedeces, te va a ir mal, esa es la realidad. Así que, pero podemos volver a Dios, que lo
primero, lo más importante es tener una relación continua con el Señor. Así que es pedirle perdón por nuestros pecados, confesarle al Señor nuestras faltas y decirle que nos llene de poder del Espíritu Santo para poder tener determinación espiritual, para poder tener decisiones firmes, fuertes, que lo agraden al Señor con todo lo que hagamos. Así es como el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida, Él empieza a trabajar nuestros pensamientos, nos da la fortaleza que necesitamos, nos levanta cuando estamos caídos. Esa obra la hace Dios mismo a través de nosotros. Así que te animo a seguir adelante, a mirar al Señor y saber que Dios es el que tiene el control de tu vida y de todas las cosas. Vamos a hacer un repaso, a ver cómo nos ha ido con esta historia, a ver si recordamos. Primero, Crónicas, el libro de Crónicas, son registros de eventos puestos en orden. ¿Sí? ¿Te recuerdas que habíamos dicho esto? Esto es verdadero, porque justamente eso es lo que significa crónicas. Segundo, el mensaje central de ambas crónicas, es decir, primera y segunda, es el templo, la casa del Señor. Esto es correcto, así es. Todo pasaba por el templo, ¿no? Reyes cuenta otras partes de la historia, pero Crónicas se enfoca mucho en el templo y de hecho termina el libro que se destruyó el templo, ¿no? Porque no habían seguido a Dios. Tercero, el primer libro de Crónicas se enfoca más en el reinado de David. El segundo libro en el resto de los reyes hasta la deportación a Babilonia. ¿Te acuerdas que era así? ¿Te acuerdas? ¿O estás confundido creyendo que David estaba en el segundo de Crónicas? No, la realidad era así, tal cual. El primero relata la genealogía más el reinado de David y el segundo Salomón y todos los demás reyes que le siguieron. Cuarto, Dios hizo un pacto con David y su descendencia para siempre. Esto es verdadero, porque ese pacto era para siempre, porque lo continúa Jesucristo y va a ser el Rey de Reyes por la eternidad. Así que ese pacto ahí está. Salomón comenzó muy bien, pero terminó muy mal. Es verdad, qué problema con Salomón. Dios le dijo que se cuidara, no hizo caso, siguió su propio corazón, instinto, sabiduría, y al final tanta sabiduría que terminó siendo sabiduría carnal, no fue totalmente sabiduría espiritual. Por eso es que terminó tan mal. Siempre hay que buscar a Dios. Aunque Dios nos dé sabiduría, no importa, todos los días tenemos que seguir pidiéndole al Señor que renueve esa sabiduría en nuestra vida, ¿no? Sexto, en Judá se destacaron Josafat, Ezequías, Josías como buenos reyes. ¿Te acuerdas de ellos? Josafat, Ezequías, sí. Habíamos dicho que sí. Aquí tienes verdadero también. Se habían destacado como buenos reyes porque siguieron al Señor. 7. Manasés fue el peor rey de Judá, pero el que más años vivió. ¿Puede ser que el peor viva más años? Pues sí, es verdad. ¿Sabes? Recordemos por qué. Porque al final Dios estuvo esperando arrepentimiento y al final se arrepintió de corazón. Así que, bueno, valió la pena esperarlo, ¿no? Y 8. Dios trajo juicio sobre Judá por su desobediencia permanente y fueron deportados a Babilonia por 70 años. Pues la verdad es que lo lees así y es todo correcto. Así que también es verdadero. Bueno, si este verdadero y falso tenía una trampa, es que son todos verdaderos. Hoy toca todos verdaderos. En algún momento también va a haber otros que sean falsos, pero esto es lo que hemos estudiado hoy y hemos aprendido. Así que recordemos el versículo clave de este libro, que es 1 de Crónicas 17:10, donde Dios dice: te hago saber además que Jehová te edificará casa. ¿Por qué es importante este versículo? Porque por acá viene el Mesías. Viene el Señor Jesús a traer salvación a todo el mundo desde la casa de David. Desde ahí es que ha llegado la salvación a nuestras vidas. Oramos, Señor, te damos gracias por estos libros, gracias porque en esta historia que está relatada aquí, Señor, es verdad espiritual para nosotros hoy. Podemos aplicarla, podemos extraer esas verdades y poder conducirnos con sabiduría. Espíritu Santo, toma control de nuestras vidas. Danos tú la sabiduría que necesitamos. Ayúdanos a ser equilibrados, Señor, a tomar decisiones correctas, a agradarte a ti en todo tiempo. Señor, ayúdanos para que podamos alimentarnos de tu palabra permanentemente, a escudriñarla como debe ser, danos entendimiento, iluminación y sobre todo la valentía para poder aplicarla constantemente en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.